Hola, soy el profesor Sergio Vargas, profesor de Historia del Liceo Politécnico de Talagante, y junto a mi colega Andrés Pérez quisiéramos replicar una actividad que desarrollamos durante el año 2019, en el mes de mayo, con motivo del Mes del Patrimonio Nacional. Por razones más que evidentes, este año no podremos salir a terreno, pero no por ello queremos dejar de estar presente para recordar lo que es este patrimonio. El patrimonio de nuestro país es bastante abundante y queremos por lo mismo rescatar aquellas cosas importantes, sobre todo aquellos lugares emblemáticos que existen en nuestra ciudad, lugares como el cementerio, las calles antiguas, los edificios públicos, y de una u otra manera poder hacerles llegar a ustedes alguna serie de videos donde vamos a ir entregando estos temas. Comenzamos entonces, vamos a comenzar con cines o teatros de Talagante. En el año 1895 se exhibía por primera vez una película en el mundo, obra de los hermanos Lumière en Francia. Solo duraba 1 minuto y mostraba un grupo de obreros saliendo de una fábrica de la ciudad de Lyon. Al año siguiente, es decir, poco tiempo después, en 1896, se exhibía la primera película en Santiago. El cine había llegado definitivamente a nuestro país. Fueron los inicios de los biógrafos, como se denominaba los primeros cines o teatros de nuestro país en aquellos tiempos. Eran películas mudas en blanco y negro, y en ocasiones, para amenizarlas, se ocultaba un piano detrás de la cortina para darle sonido a la película. También podía darse que algunas personas se instalaran detrás de las cortinas para hacer las voces de esta película muda y así poder entregarle una función un poco más entretenida a los asistentes. En Talagante tenemos el primer antecedente de un teatro en la calle Balmaceda, que estaba ubicado aproximadamente a 1,5 cuadras de la antigua estación de trenes. Probablemente su ubicación tenga relación con la estación, porque desde allí un importante número de personas circulaba diariamente, y eso permitía mantener funcionando este cine. Allí se efectuaban funciones para este público abundante, que tendríamos que señalar que era bastante bullicioso y que en ocasiones pedía que se repitieran estas películas mudas que se exhibían, sobre todo de Charles Chaplin. Y habían escenas a veces que les gustaban a la gente, entonces se repetían 2, 3 veces, 4 veces. Era muy bullicioso, no es como el concepto de cine que tenemos actualmente, donde hay un silencio absoluto para poder ver una función. Por ejemplo, en esa época, si había un beso que se producía entre los protagonistas, la gente habitualmente pedía que esa escena se repitiera y se accedía a hacerlo. Luego tenemos el teatro parroquial. El teatro parroquial fundamentalmente se dedicó a fomentar el teatro en la ciudad de Talagante. Existió durante bastante tiempo. Su origen es en julio del año 1928 y esta fotografía muestra que hacia el 1955 sigue funcionando y con bastante concurrencia. Luego vamos a tener el Teatro Victoria, que surge a mediados de la década de los 20 en el siglo pasado y va a extender sus funciones durante toda la década del 30. Se ubicaba al lado de la emblemática confitería Nuria, por ahí estaba su puerta de entrada, y se dice que su pantalla principal daba hacia la antigua calle Victoria, calle que en la actualidad tiene el nombre de Enrique Alcalde. Se trataba de un recinto amplio, con platea y galería de madera. Tenía además un palco para que se ubicaran las autoridades. La gente más antigua de Talagante cuenta que los asistentes a veces no se portaban muy bien, y en la prensa de la época era habitual que se publicaran reclamos, porque desde la galería le lanzaban todo tipo de objetos a la gente de la platea. También hay que mencionar, justamente por los relatos de aquella época, que la gente que se sentaba en la galería lo hacía de acuerdo a sus oficios o tipo de actividades que desarrollaba. Es así como se nos cuenta que en el sector izquierdo de la galería se sentaban las personas vinculadas con la industria. Estos eran los que trabajaban en la maltería o que trabajaban en el molino. Y en el sector derecho se ubicaba la gente que trabajaba en el campo. Y entre ellos obviamente existía una cierta rivalidad. En aquellos tiempos también
por primera vez va a llegar a nuestro país el cine sonoro. Se dice que llegó en el 1930 y obviamente que el Victoria se va a incorporar a estos adelantos tecnológicos. Pero a veces hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, las películas que se exhibían con voces en aquella época eran todas en inglés, llegaban desde Estados Unidos y la gente simplemente asistía sin entender una palabra de lo que allí se estaba diciendo en la película. Por años el Victoria combinó las actividades cinematográficas con los temas políticos y sociales. Hay antecedentes de los diarios de la época de que en el 1929, por ejemplo, se efectuó el acto de cierre de la fiesta de la primavera y también fue un punto importante de encuentro de organizaciones o actividades políticas. Las películas mexicanas eran las favoritas de todo el público de aquellos tiempos y causaban furor entre el público talagantino de esos tiempos. Por último, vamos a hablar acerca del Teatro Plaza. Fue fundado el 14 de abril de 1948. El Plaza tiene un historial bastante extenso en la vida de la comunidad talagantina. A partir de la iniciativa del empresario norteamericano Harry Hirsch, este cine se va a instalar frente a la Plaza de Armas. Se dice que originalmente su nombre era Teatro Cóndor y al poco tiempo se le cambió el nombre por estar obviamente ubicado frente a la plaza. La gente en aquellos tiempos pensaba que era demasiado grande lo que se había construido, que era una locura lo que se había hecho, que tenía capacidad para más de 1000 personas y la población en Talagante era bastante poca en esos tiempos, porque Talagante era un pueblo pequeño. Entre galería, entre la platea y los balcones o palcos para la gente que pagaba un poco más, era muy grande este teatro. Lamentablemente, en el año 1991 va a tener que cerrar sus puertas, más que nada por la crisis que afectaba a todo lo que eran las empresas cinematográficas a nivel nacional. La masificación de la televisión y los videoclubs que arrendaban películas a un bajo costo para que la gente las pudiese ver todas las veces que quisiera en la casa, hicieron que el cine fuera decayendo y que muchas de las salas de cine fueran cerrando o bien orientadas hacia otro tipo de actividades. Es el caso del Teatro Plaza, en cuyo segundo piso comenzó a funcionar el restaurante La Posada de la Quintrala durante varios años. Tenemos que decir que en el año 2011 este teatro fue reabierto y que actualmente pertenece a la Corporación Cultural de Talagante y que allí se desarrollan todo tipo de actividades patrocinadas por la municipalidad. En la fotografía podemos ver a un grupo de estudiantes del Liceo Politécnico de Talagante en una actividad desarrollada durante el año 2019 con motivo del Mes del Patrimonio. Allí están ellos acompañados por la profesora Catherine Aránguiz, que les está explicando un poco la historia del Teatro Plaza. Eso es lo que podemos comentar hasta el momento acerca de nuestros cines y nuestros teatros. Muchas gracias. Esos fueron los cines y teatros. Un poco de historia entregamos allí. Y ahora te quisiéramos dejar como un desafío en estos días, semanas y hasta meses de encierro que han habido, para que puedas conversar con las personas de más edad de tu familia, por el medio que se pueda, y puedas tú construir tus propios relatos respecto a lo que son estos cines y teatros. Nosotros te contamos un poco, pero ustedes pueden complementarlo mucho más con aquello que les cuenten todos sus parientes más antiguos, y así construir sus propios relatos y quizás dejarlos por escrito. Nos vemos en el próximo.